libro de Daniel, capítulo número 1 y versículo número 8. El tema para esta noche, hoy por la mañana decía que daba el tema para que tengamos una mejor comprensión de nuestra lectura, y el tema para esta noche es lo que nos falta a muchos proponernos. Ese es el tema para esta noche. Capítulo número 1 del libro del profeta Daniel, versículo número 8, y dice así la palabra de nuestro Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Padre bueno y amado, una vez más estamos expuestos delante de tu presencia y también delante de tu palabra, Señor. Oramos, Padre, para que seas propicio por medio de tu palabra. Estamos muy conscientes, Señor, de lo que impacta tu palabra nuestra vida. Danos, Señor, por favor, la sabiduría y las fuerzas para poderla entender, comprender y soportar. Señor, no apartes, por favor, tu misericordia. Estamos dispuestos a morir si tu palabra nos mata, Señor, a no huir de ella como lo hizo tu pueblo en el desierto con tu siervo Moisés, y como también, Señor, lo hicieron los líderes espirituales de tu pueblo y aún tu pueblo cuando tú viniste a esta tierra. Señor, permítenos soportarla y poder decir, como dijo tu siervo Pedro y el resto de tus discípulos: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias por lo que vas a hacer en nuestros corazones, porque no dudamos que obrarás en lo íntimo en nuestras vidas. No saldremos iguales. Nuestro corazón, nuestra mente cambiará después de recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermano, pueden sentarse. El tema, repito, lo que nos falta a muchos proponernos. Hay una palabra muy importante que fue la que me llevó a querer compartir esta palabra hoy por la noche, así como también hubo una palabra que llevó a mi corazón a poder compartir esta mañana la importancia de tomar la decisión en la vida del hijo pródigo. Siempre hay una palabra de vida para nosotros, pero se necesita pagar un precio. En algunas ocasiones se necesita sacrificar algo, y si no hacemos esa parte que nos corresponde, difícilmente podremos recibir esa palabra de vida. El recibir la palabra de Dios es pagar un precio. Me recuerdo en la oración, en esos momentos, me recordaba, mejor dicho, qué tremendo, porque el pueblo de Israel no quería oír la palabra de Jehová. Y con una forma tan literal le dijeron a Moisés: nosotros no queremos morir, sube tú al monte y que Dios te dé la palabra. Yo creo que es una verdad en que estamos conscientes de que la palabra de vida, no el logos, sino el rema, viene e impacta nuestra vida de tal manera que hace morir parte de nuestro ser.
Cuando entendemos esa verdad, es la que ya no nos importa el impacto negativo en el sentido de la carne que la palabra pueda hacer en nuestra vida. Nos exponemos aunque sabemos que ella mata. No huimos como los discípulos o los seguidores del Señor en su tiempo, que comenzaron a irse porque dijeron que dura era su palabra y quién la podía resistir, quién la podía cumplir, quién la podía soportar. Sin embargo, aquellos que habían entendido y habían comprendido quién era Jesús, qué es lo que recibían de parte de Él, qué es lo que en qué estaban siendo enseñados, y pudieron ver de seguro, al igual que nosotros, qué cambios ha operado esa palabra en nosotros, que hemos llegado a no despreciarla, a que estamos dispuestos a soportarla. Y eso es una de las recompensas que ofrece el Señor en una de sus 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, donde han soportado su palabra. Nosotros, los que tenemos tiempo de estar, por lo menos en este ministerio, tenemos tiempo de soportar la palabra. Los que predicamos la palabra muchas veces bajamos hasta temblando de lo que hemos predicado, porque no solamente hemos sido un parlante, un instrumento o un canal por donde la palabra pasa, sino que también hemos sido recibidores de esa palabra. Y es por eso que temblamos, porque es muy fácil recetar, pero muy difícil recetarse. Entonces, sabemos que esa palabra también afecta a nuestra propia vida, y quizás más que el pueblo, porque somos afectados en el momento en que la estamos preparando, y somos afectados en el momento en el cual la estamos compartiendo. Solo el Señor sabe las lágrimas, el dolor, la pena, la vergüenza que sufrimos cuando nosotros estamos recibiendo de parte de Él su palabra. Segundo, nos quebrantamos porque sabemos que somos inmerecedores de semejante privilegio. Nos consideramos no aptos para poder recibir de parte del Señor. Sin embargo, por alguna razón, al igual que a sus discípulos, el Señor, después de bendecir el pan, de partirlo, dárselo a sus discípulos, y que sus discípulos se lo repartieran a la multitud. Yo pienso que cada uno de ellos se sentía inmerecedor de semejante privilegio. De igual manera también nosotros. ¿Por qué lo hacemos? Podemos decir que Dios, solo Él sabe por qué nos ha escogido, por qué nos sacó de en medio de su pueblo. Si éramos ovejas todavía con olor a inmundicia, con olor a pocilga. Pero Él, en su infinita misericordia, ha tenido paciencia, y Dios no hace acepción de personas. Y es por eso que es muy importante comprender el por qué Daniel propuso en su corazón, por qué Ananías, Misael y Azarías dispusieron su corazón. Esto es muy importante. Pienso de que muchos de nosotros tenemos altibajos en nuestro caminar, aún en nuestro servicio o en nuestro ministerio, sencillamente porque nosotros no disponemos nuestro corazón. No somos constantes, no somos perseverantes. Comenzamos bien, pero eso dura muy poco. Como pastor de este ministerio, al cual le doy muchas gracias al Señor de que seamos pocos, usted para mí es una bendición, el que yo lo conozca, el que yo sepa su nombre, el que yo me le pueda acercar, el que usted me pueda bendecir, el que yo lo pueda bendecir, es un privilegio maravilloso. Entonces, ¿será que nos falta proponer en nuestro corazón algo? Porque Dios no hace acepción de personas. Todos los que estamos en este ministerio o en este culto, todos recibimos la misma palabra.
Si hay unción, la recibimos con esa misma unción de parte del Señor. Si hay revelación, la recibimos con esa intensidad de revelación que Dios la da para todos. Ahora, como receptores de ese mensaje, como receptores de esa palabra, ¿cómo está nuestro corazón? Sofarna Amatita le dice a Job en el capítulo número 11 y versículo 13, le dice: si tú dispusieres tu corazón. Mire qué importante. En el caso de Sofar a Job, era una verdad, pero no en la vida de Job. Job había dispuesto su corazón, pero como humano existe la posibilidad que su disposición no era en un 100%, que su disposición era posiblemente en algunas cosas de su vida, pero no en todas, por el hecho de ser un hombre caído, por el hecho de que no somos perfectos. Si nosotros dispusiéramos nuestro corazón, ¿qué clase de creyentes fuéramos? ¿Qué clase de servidores fuéramos? ¿Qué clase de líderes fuéramos? ¿Qué clase de ministros fuéramos? ¿Qué clase de cónyuges fuéramos? ¿Qué clase de padres fuéramos? ¿Qué clase de hijos fuéramos o tuviéramos? Porque duele el corazón cuando vemos, se lo digo como pastor de la iglesia, duele cuando vemos que la familia se está desintegrando, duele. Y podemos nosotros posiblemente darnos cuenta por qué, en qué se está fallando. Pero como no proponemos en nuestro corazón, como el caso de Daniel que propuso, ya vamos a ver qué significa eso, pero como no disponemos nuestro corazón, entonces bien fácilmente es tirar la toalla, como vulgarmente se dice. Dejamos de resistir, dejamos de pelear, dejamos que las cosas se den por inercia, dejamos que las cosas caigan por gravedad, y nosotros no estamos dispuestos porque lo que logramos obtener para disponernos fue tan débil, fue tan escaso, fue tan sencillo, sin un esfuerzo permanente. Queremos que, porque nos reunimos hoy, queremos que Dios nos dé trabajo. Porque oramos, queremos que Dios nos sane. Porque hicimos, porque servimos, queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere. Que porque dimos el diezmo, queremos no perder el trabajo. Cuando todo eso únicamente viene por añadidura. Es bien doloroso. Y todas esas cosas que nosotros vemos en el pueblo, y todas esas cosas que nosotros vemos en la vida son las que nos llevan a que nuestro corazón, de parte del Señor, de que nuestro corazón pueda compartir cosas como lo que estudiábamos y predicábamos esta mañana y lo que estamos estudiando y predicando en esta noche. Y por eso el tema, bien fácil entender el tema que nosotros tenemos cuando decíamos lo que nos falta a muchos, proponernos. Como en el caso de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Fíjese que vamos a entrar en algunos detalles ya conocidos, que aunque el rey les cambió el nombre y a Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Misael, le puso Sadrach, al tercero le puso Mesac y Abednego. Les cambió el nombre a los cuatro. Pero lo que Nabucodonosor no sabía es que ellos habían dispuesto con anticipación su corazón. Nosotros lo disponemos, el corazón, en el momento de, no antes. Nosotros no nos preparamos para ese acontecimiento, no nos preparamos para el día malo, no estamos dispuestos a enfrentar un conflicto y permanecer fieles y permanecer firmes.
y hacer los ajustes necesarios. Esa misma palabra que propuso significa también ajustes. Pero nosotros no hacemos ajustes. Nosotros no hacemos esa labor que se necesita. Y es por eso que no podemos soportar los embates de los conflictos, de la tentación. No los podemos soportar. Sencillamente porque no hemos dispuesto nuestro corazón. Amén. Fíjese que la Escritura nos habla de algunos detalles muy importantes y quedan bien claros desde el versículo número 1, y usted se dará cuenta que qué hombre más tremendo Daniel. Qué importante es que él propuso en su corazón. Fíjese que el contexto dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Mire desde cuándo a ellos habían propuesto en su corazón ser personas diferentes, ser personas que salían dentro de la multitud. Eran señalados entre 10,000. Y muchos no comprendemos lo que es ser un señalado entre 10,000. No es ser rubio como se ocupa en la versión de Reina Valera en cuanto a las características de David. No es el color del cabello, sino la inteligencia, sino la capacidad que este joven tenía. Ellos fueron señalados entre 10,000. Solo se mencionan a 4 de muchos príncipes. Pero ¿quién paga esos precios? Estamos acostumbrados a ser tomados en cuenta por cuello. Estamos acostumbrados a ser tomados en cuenta por parentesco. Estamos acostumbrados a ser tomados en cuenta porque mi diezmo pesa en la congregación. Y así podría mencionar una infinidad de razones de la cual sustituyen el disponernos, sustituyen el ganarnos. Si Daniel, Ananías, Misael y Azarías no hubiesen pagado el precio de lo que ellos eran, no hubiesen sido tomados en cuenta por el rey Nabucodonosor, pero Dios lo estaba conduciendo con un propósito. Y usted sabe todo el desenlace de la vida de estos jóvenes. Y usted sabe quién es y llegó a ser y sigue siendo. Porque Dios es un Dios de vivos. Daniel. Y le señaló el rey ración para cada día. Aquí el ejemplo podría decirse que es algo sencillo. Propuso en su corazón no contaminarse. No es la comida. ¿Comprende? Cualquiera podría, no comieron de esto, de aquí en adelante ya no voy a comer cerdo. Eso no va a hacer nada en usted, aunque es bueno para su cuerpo, para su salud. Desde el momento en que Dios dice que es un animal inmundo, no comemos cerdo, pero sí comemos ciertos peces que no tienen escamas y están dentro de los inmundos, como el atún, como el salmón que no tiene escamas, y los comemos.
y no comemos los camarones, las langostas, nos los hartamos. O sea, en saciedad. Pedimos la más grande. Grande y sin cabeza. Ya le dio hambre. Se da cuenta que no proponemos en nuestro corazón como debe de ser. No nos disponemos como debería de ser. En algunas cosas nos disponemos, en otras no. En otras me propongo, pero en estas no. Y así pasa el problema entre cónyuges. Y así le pasa el problema entre padres e hijos. Y viceversa. Y así nos pasa entre servidores y líderes. Y viceversa. Repito el 5, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. ¿Qué narra la escritura? Bueno, narra que Nabucodonosor arrasó con Israel y con su templo. Para demostrar su dominio, se llevó cautivos de Jerusalén a muchos de los hombres más sabios y a las mujeres más hermosas. Oiga, para demostrar su dominio. Estaba demostrando su dominio. Pero no porque Nabucodonosor o Babilonia fuera superior a Israel. No era por eso. No es que un poderoso es más poderoso que nosotros, sino porque nosotros hemos fallado. Sino porque Dios tiene que enseñarnos que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es porque Dios tiene que enseñarnos que si nosotros estamos bien, es porque Él nos tiene bien. Y si Él nos tiene bien, es porque nosotros estamos en obediencia. No nos escogió por ser lo mejor de la tierra, sino al contrario, ustedes eran lo peor de la tierra. Sin embargo, Él dijo de nosotros y de Israel que somos su especial tesoro. ¿Pero qué tenemos que hacer? Obedecerle. Entonces, tremendo, para demostrar su dominio, hizo esto. Daniel estaba en este grupo. Ananías, Misael y Azarías estaban en este grupo. Entonces, destruyen el templo de Jerusalén también. Y dice la escritura que se llevaron los utensilios, los vasos sagrados, etcétera, del templo. Entonces, esta es una buena razón, hermano, para poder pensar por qué Dios lo permitió. ¿Por qué, si Dios está con nosotros, por qué permite esto? Ahí viene lo importante de disponer nuestro corazón. Como dice la escritura, y Daniel propuso, pero después de todo lo que había pasado, ¿cómo es que Daniel podía soportar? ¿Y cómo es que Daniel podía disponer su corazón? ¿Qué es lo que lo mantuvo? ¿Por qué nosotros no podemos soportar los conflictos? ¿Por qué nos destruyen los conflictos? Ya sea del matrimonio, ya sean familiares, ya sean del trabajo, ya sean espirituales. ¿En qué no hemos dispuesto nuestro corazón? ¿Por qué no podemos ser fieles? ¿Por qué no podemos seguir siendo fieles cuando Daniel, cuando Ananías, cuando Misael y Azarías vieron cómo su nación, cómo su ciudad y cómo su templo fue arrasado? Y cómo llevaron los utensilios y los vasos a un dios pagano. ¿O no lo dice la escritura? Y los llevó a su templo, donde su Dios con minúscula. Amén. Los que amaban al Señor seguramente
se sintieron descorazonados y desalentados. Podría ser buena razón para no serle fiel. Daniel, aunque posiblemente vio o presenció el saqueo del templo, confió en que Dios está al frente de todas las cosas. Que el timón de todo o de ese barco está en las manos del Señor y que Él está en las velas de ese barco. Pero ¿qué es lo que hace que usted pueda mantenerse firme? ¿Qué es lo que hace que usted se pueda mantener fiel? No importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa de qué lo señalen, no importa de lo que lo acusen, no importa de lo que pierda. Vemos este caso, Daniel, por ser el versículo 8 que estamos tratando de entenderlo mejor. Y vemos el caso de Job, que no le afectó el hecho de maldecir cuando él había perdido hasta todos sus hijos. El primer impacto no fue el que les obligasen a comer de la ración, de la comida del rey y del vino del rey. El primer impacto fue cambiarles el nombre. Fíjense qué tremendo. Ese fue el primer impacto. Fue cambiarles el nombre. No fue el contaminarse con la comida o con el vino. Esto ellos no lo pudieron evitar. Fíjese que el nombre de ellos tenía su propio significado en cuanto a la relación que ellos tenían con su Dios. Entonces el primer impacto para ellos era que les cambiaran el nombre. Ante esto ellos no podían hacer nada, porque sencillamente se les puso nombre. El rey les puso nombre. Ahora, algo muy importante, uno es que ellos no pudieron evitarlo. Hay cosas que nosotros no podemos evitar, pero no dejaron que lo que significa el nombre babilonio los ministrara. Es que cada nombre llevaba sabor a idolatría. Hay cosas en las cuales nosotros no podemos hacer absolutamente nada, como he dicho en muchas ocasiones. Es cierto que no podemos evitar que los pájaros o los demonios, que los pájaros revoloteen a nuestro alrededor, pero sí que no desciendan a nosotros. Eso sí lo podemos evitar. Entonces, vemos que ellos no pudieron evitar que sus nombres les fueran cambiados. Beltsasar, Sadrach, Mesac, Abednego. Cada nombre llevaba algo que ministraba. Y ellos no permitieron que ese nombre babilónico, ese nombre que de alguna manera afectaba en cada deidad, Babilonia o Caldea, los ministrara. Amén. Ahora, les cambió el nombre porque quería hacerlos babilonios ante sus ojos y ante el pueblo de Babilonia. Mire qué tremendo esto. Quería hacerlos babilonios ante sus ojos. Quería hacerlos caldeos ante los ojos de él como rey y ante los ojos de los demás o del resto del pueblo. Y qué tremendo, porque no pudieron. En el caso de Daniel, solamente esto ya lo he explicado, el significado de los nombres en otra ocasión. Sin embargo, en el de Daniel, mire qué tremendo. Dios es mi juez. El nombre hebreo de Daniel, Dios es mi juez. Pero Beltsasar significa en caldeo aquel a quien Bet favorece. Es el mismo Baal. Aquel a quien Bet favorece. Mire qué tremendo. Mire lo que ministra. Y es por eso que da terror, da temblor cuando nuestros nietos son llevados ante un altar y nuestros nietos, su padre o su madre es inconversa y les pondrán un nombre que un nombre ministra,
un nombre guía, un nombre que va a hacer de ellos todo lo contrario a lo que nosotros queremos. Nosotros le queremos poner Daniel, pero el otro le quiere poner Beltsasar. Nosotros lo queremos traer a presentarlo delante de Dios, pero el otro lo va a llevar a ofrecerlo ante un altar. Como dice 1 Corintios 10, el apóstol Pablo revela y dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. No es así nomás, papás, mamás, no es así nomás el yugo desigual. Hermano, uno se aterroriza cuando sus hijos se unen en yugos desiguales. Porque no estamos viendo el presente es muy bonito. El presente solo es lograr lo que queremos, las consecuencias. Y no porque las personas estén en una mala disposición, sino porque sencillamente estamos cambiando la verdad de Dios por la nuestra. Y es por eso que no somos cuidadosos ni siquiera para saber el nombre de quién, aunque sea nuestra propia sangre. A veces no tenemos el cuidado del nombre de quién le estamos poniendo a nuestros hijos. Qué maravilloso es que, como siempre le hemos dicho, el rey les pudo cambiar el nombre, pero no su corazón. Les pudo cambiar el nombre, pero no su mentalidad. ¿Qué significa el quererles cambiar nombre? Quiso poner la marca de sus dioses y quitar la marca del Dios de ellos. ¿Qué significa esto? Que quería cambiarles su fe. Qué importante es que Daniel propuso. Qué importante que los cuatro propusieron. Qué importante. Oiga, ¿qué tiene de relevancia esto que Daniel propuso? ¿Qué tiene esto de relevancia? Esta es la preparación para el futuro. No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. No sabemos con qué sagacidad, con qué sutileza se nos van a presentar las cosas. Y si no proponemos en nuestro corazón, vamos a ser vencidos. Vamos a maldecir nuestra descendencia. Vamos a contaminar nuestra descendencia. Vamos a ser ministrados por un Dios extraño. Y después no nos estemos lamentando de que nuestros hijos pueden llegar hasta ser presentados a Moloc. ¿Usted sabe lo que es Moloc? Nadie hubiera creído que el pueblo de Israel pasara a sus hijos por fuego. Sin embargo, lo hicieron. Nadie podía creer que el israelita iba a comerse como un caníbal a sus propios hijos. Espero que me esté dando a entender. No dudaron permanecer firmes. Ellos no dudaron permanecer firmes. Amén. Ahora, fíjese que el versículo 8, que nuestro texto, nuestro versículo áureo, dice: y Daniel propuso en su corazón. La palabra o el sentir de propuso son palabras fuertes que expresan. Fíjense, son palabras o es un sentir fuerte que expresa. ¿Qué expresa? Esa palabra propuso en su corazón. Fidelidad a los principios. ¿Y cuántos de nosotros no nos preparamos para guardar con fidelidad nuestros principios? Y ya va a entender un poquito más adelante por qué es importante que nosotros guardemos fidelidad a esos principios
y también determinación a seguir un curso de acción. Qué triste es ver a una cabeza de familia no ser fiel a su Dios, no ser fiel a su palabra. Qué triste es ver a una cabeza no hacer su rol. Qué triste es ver a una mujer usurpando roles que Dios no le ha concedido. Qué triste ver hijos que son felices porque sus padres no cumplen sus roles y eso les da a ellos libertad de decidir. Es que los tres somos responsables. Los padres, primeramente los cónyuges, somos responsables. Después, como padres, hombre y mujer, somos responsables. Y también, tercero, nuestros hijos son responsables. Porque el hecho que mi padre no me exija no significa que yo no voy a correr y escapar por mi vida. Es triste y lamentable que los padres cristianos ofrecen personas inconversas a sus hijos. Yo como cristiano no puedo. Yo he dispuesto, he propuesto en mi corazón. Por eso era tremendo que Daniel propuso no contaminarse. Él, ahí no estaba papá, era un joven aproximadamente de unos 17 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Ahí no estaba papá, ahí no estaba mamá, ahí no había un hermano mayor. Ahí no estaba el pastor o el sacerdote, ahí no estaba el profeta. Todavía no era el profeta Daniel. Llegó a ser el profeta Daniel. Joven, ¿qué estás esperando? Corre y escapa por tu vida, como le dijo el ángel a Lot y a su familia. Corre y escapa por tu vida. Este es el problema que nosotros tenemos como iglesia. ¿Por qué somos una mala iglesia? Porque somos malos cónyuges. Porque somos una iglesia que no es lo que debe de ser. Porque lamentablemente como familia somos mala familia. Nosotros como padres nos equivocamos y nuestros ratones felices haciendo fiesta. El hijo o la hija le tiene pateada la cola a su papá o a su mamá y hace lo que le da la gana. ¡Ah, qué insensato, hijo! Eso debería servirte para que tú no cometas el mismo error. ¿Y qué hizo el rey? Escogió a los sabios. ¿Y qué hizo el rey? A los entendidos. A los preparados en toda ciencia. Pero lo que él no sabía, que a los que había escogido, habían 4 entre ellos que eran fieles a su Dios. Se amaban a sí mismos. Se amaban a sí mismos. Y no en el sentido egoísta como lo vimos esta mañana. Fidelidad a los principios. ¿Qué principios? A las prioridades establecidas en sus vidas. Es triste que un joven no sabe ni siquiera qué va a estudiar. Ya tiene 16 años y no sabe qué va a estudiar. ¿Cuáles son entonces las prioridades en su vida? Fidelidad a los principios. ¿Qué principios? Al origen de su vida.
¿Cuál es su origen? Si vemos a Daniel, ¿cuál es tu origen? ¿Qué fue lo que dijo Jonás ante aquellos marineros y al capitán del barco? Soy hebreo y de oficio soy profeta, soy siervo de Dios. El Dios a quien yo le sirvo es el que hace todo esto que está pasando. Soy hebreo. ¿A qué principio tengo que ser fiel? Estoy en Cristo. Nací en una familia cristiana. Mis padres son cristianos. Tengo una fe en Cristo. Pero ¿cuántos han propuesto ser fieles a sus principios? Hay premio. Habrán menos dolores. Habrá menos llanto. Habrá menos sufrimiento. Habrá menos daño para sus hijos. Eso no lo puede valorar el mundo. Solo nosotros podemos valorarlo. ¿Qué hubiera dado yo, hermano, por haber tenido el privilegio de nacer en una iglesia de padres cristianos evangélicos y no lo tuve? Y qué duele a aquellos que lo han tenido, no lo han valorado, como esta mañana lo veíamos, no han valorado, no saben lo que están vendiendo por un plato de lentejas. No valoran qué es tener la Biblia. No valoran lo que es tener una iglesia donde el día domingo hay culto por la mañana y por la tarde. Hay miles y miles de iglesias que solo hay un culto o 12 en la semana. No hay reunión de la familia. No hay reunión de mujeres. Y aquí los tenemos y no los apreciamos. Tenemos un pastor que predica en la mañana y en la noche normalmente. No es un pastor que después del mediodía sale a algún lugar de esparcimiento, que no es malo. No lo valoramos porque no hemos dispuesto nuestro corazón. Tenemos líderes que son un ejemplo de estar congregándose siempre y no porque se les obligue. De ellos nace estar siempre aquí. ¿Por qué? Pero sí tenemos servidores que el liderazgo que tienen no es un ejemplo para ellos, porque vienen solamente cuando les toca servir. Y yo digo, líderes son malos si ustedes los mantienen sirviendo. Son malos padres espirituales. Ay, es que fíjese que le molesta que se moleste. Es que se puede ir, que se vaya. No ha dispuesto su corazón. No ha propuesto en su corazón fidelidad a los principios de su origen. A las prioridades. No ha establecido prioridades. A esta hora haciendo frijoles. Qué triste, prioridades. Ay, hermano, usted es legalista. Eso no es legalismo. Esas son prioridades. O sea, apenas dura 2 horas a lo mucho en nuestro culto. Y algunos solo vienen a la prédica, imagínense. 1 hora tienen de culto. Ah, pero el partido no se lo pierden. Pero el lomo lo andan siempre quemado. El día de trabajo no lo faltan. Los cultos son los que lo faltan. Todo lo hacen el día de culto. Es que yo no puedo en la tarde, hermano, porque tengo que llevar a los niños al parque. ¿Y por qué nos llevó el sábado? No, que es peligroso, sí, pero los niños andan jugando solos en el campo de pelota en la noche, como es iluminado. Los niños quedan solos todas las semanas por cualquier cosa de trabajo, pero el día domingo los están cuidando porque les duele la cabeza. Es que mire, está calentito, hermano. Ahora, yo lo digo porque tengo que decirlo. A mí no me importa lo que usted haga, sino que entienda que vendrá el embate.
y usted no tendrá la capacidad. Ese es el problema. A mí no me importa lo que usted haga con su familia, sino lo que lo puede destruir. Es como dice, ay, es que fíjate que el niño no se quiso levantar como es lunes. Se siente cansado. ¿De qué? De ver televisión, de jugar. Y va a perder las clases. Entonces entienda que toda la vida usted lo va a tener que mantener, porque nunca va a ganar lo suficiente para poder comer. Ni él, no digamos su mujer que come el doble. Y sus hijos. Hermano, tenía que haberlo levantado a que se bañara. Ay, es que pobrecito, mire, a las 5 tiene que... ¡Levántelo! Ya deje de tener Lázaros muertos. Fidelidad, lealtad. Amén. Fidelidad, exactitud en la ejecución de una cosa. Le dije determinación a seguir un curso de acción. Fijar términos de una cosa. Tomar una resolución. Fíjese que dice la palabra propuso en nuestra Reina Valera. La palabra hebrea sum, S-U-M. Afirmó, ajustó, aplicó. Mire lo que aplicó a su corazón. Ajustó, hizo ajustes. Atesoró, sum, atesoró su corazón, no contaminarlo. ¿Qué le importó a él lo que piensen, lo que digan, por no comer de esa comida, por muy exquisita, por muy gourmet, por muy selecta? Consideró, decidió, estableció, determinó, eligió, escogió, expuso, guardó, impuso, mandó, ordenó, preservó, reflexionó, veló. Todo eso significa sum. Veló. ¿Y qué es velar? El Señor dijo, ¿no has podido velar una hora? ¿No habéis podido velar una hora? ¿Usted sabe las consecuencias de no velar? ¿Usted sabe hoy las consecuencias como esta mañana de no poder reflexionar? ¿Ve las consecuencias si no dispone su corazón, si no dispongo mi corazón? No vamos a poder con las cosas de la vida. Por eso algunos hasta este día seguimos llorando y vamos a seguir llorando. Hay muchas cosas en usted y en mí que van a llegar hasta el día en que muramos. Sencillamente porque no propusimos, no nos preparamos antes. Cuando Daniel determinó que no iba a contaminarse, hoy la palabra contaminarse, la palabra hebrea Gaal, G-A-A-L, Gaal, significa él dispuso no ensuciarse. Qué tremendo. Qué tremendo. Dispuso no ensuciarse. Nuestra Reina Valera dice no contaminarse. ¿Sabe qué significa también esa palabra Gaal? Significa deshonrar. Él dispuso no deshonrar. ¿A quién? A Dios. Y no deshonrarse él. Esa misma palabra se ocupa para no excluir. Propuso en su corazón no excluir. ¿A quién? A Dios de su vida. Si yo como, excluyo. Si yo como, dejo que ese nombre o dejé que ese nombre ministrara el propósito por el cual el rey me lo puso.
Me imagino que cada vez que decían Belsasar, en el corazón de Daniel era renuncio. Cada vez que decían con LT, Belsasar, reprendo. Yo no dejo que ese nombre me ministre. Yo no dejo que ese nombre tenga dominio de mí. Yo no dejo que ese nombre me guíe. A mí el que me guía es Daniel. Dios es mi juez. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Estaba siendo fiel a su determinación de siempre hacer lo correcto y no ceder a las presiones del medio. Mire qué presión la que hace el medio navideño. Todos los anuncios de la televisión, de la radio, hasta cristianomundanas. Increíble ese bombardeo, qué presión. Y solo es comprar. O sea, gastar, pero nosotros lo vemos en el sentido comprar, no gastar. Y qué tremendo, hasta las pseudocristianas ministran el espíritu, ocupan el espíritu de la Navidad o el espíritu navideño. Eso está bien para los del mundo, pero los cristianos estarle regalando cosas a gente que nunca se las merece. Primero porque no están cumpliendo años, a menos que sea la hermana Marta Martínez, que ya no tiene la culpa de haber nacido un 24 de diciembre. Entonces ya me metí en un problema con usted. Y me gusta meterme en problemas con usted. Demasiado a menudo nos vemos presionados a bajar nuestras normas y vivir más como el mundo nos rodea. Imagínese, hermano, decir de esa comida ¿de quién? Del rey, no la voy a comer, no quiero contaminarme. Decir eso era morir. Por eso el eunuco le dijo, Daniel, tú no sabes lo que me estás pidiendo. Estás pidiendo mi cabeza. Y usted sabe la historia. El eunuco estaba consciente de que para él era muerte no hacer lo que el rey decía. ¿Qué hubiera pasado si Daniel cede? ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos cedido? Porque estamos hablando de un pasado que no podemos liberarnos de él. Tenemos una depresión que no nos podemos liberar de esa depresión porque nosotros cedimos. Tenemos una tristeza permanente, tenemos un fracaso permanente. Siempre estamos en un estado caótico porque cedimos. ¿Qué tal si Daniel hubiera cedido? ¿Por qué cree que Daniel y sus amigos o sus compañeros, y mejor dicho, sus hermanos en la fe, eran mejores que los demás? Se pusieron más hermosos que los demás. No era la comida, sino al Dios que ellos honraban. Porque no solo de pan vive el hombre. Ahí andamos con ponendas, hermanos, las presiones. Es que si no me van a quitar el trabajo. Es que si no, mire, me van a descontar. ¿Por qué y por quiénes somos presionados? ¿Qué es lo que nos hace ceder? ¿Con quiénes nos relacionamos? ¿Qué hace que cedamos derechos? ¿De qué cosas participamos? No basta con preferir o desear hacer la voluntad de Dios para resistir los embates de la tentación. Como Daniel, debemos proponernos obedecer a Dios.
cuando determinó o propuso Daniel no contaminarse antes de que llegara la tentación. No fue en el momento, pero no pagamos el precio. Le decía yo hace un momento, uno sufre cuando ve las familias que se están desmoronando. No se preparan para eso. Hasta en el momento en que comienzan los grandes embates, quieren orar. Es tarde para orar. Por eso encontramos que cuando Ananías, Misael y Azarías, Sadrach, Mesac y Abednego fueron echados al horno calentado veces, ni siquiera tenían olor a quemado cuando salieron. Ahora, ¿por qué? Porque ellos se prepararon antes de ser lanzados. Se prepararon antes de que sonara la zampoña. No fue en el momento, ellos se prepararon antes. Ahora, ¿por qué los leones no devoraron a Daniel? Si eran leones hambrientos. Porque él se había preparado antes del edicto. No había habido edicto antes. Él se preparó. Él propuso en su corazón no contaminarse. Él decidió estar firme, guardar, atesorar, y todos los significados de las palabras son. Y decidió todo lo que dice la palabra Gaal. Él propuso no contaminarse. Si nosotros no proponemos en nuestro corazón, tengamos la seguridad que no vamos a poder contra las batallas de la vida. Largo camino nos espera. El tiempo es antes, no en el instante en que los problemas y los conflictos vienen a nuestra vida. Vamos a orar. Señor, tenemos un ejemplo de Daniel. No dudó permanecer firme en su convicción. Había sido enseñado, había entendido y había comprendido la enseñanza. Sabía las consecuencias. Y esto lo llevó a proponer en su corazón no contaminarse. Algunas veces nos metemos en problemas porque no fijamos previamente los límites. Cedemos porque no hemos puesto límites como cónyuges. Cedemos porque no hemos puesto límites como padres. Cedemos porque no hemos puesto límites como hijos. Cedemos porque carecemos de conocimiento. Cedemos porque no hay entrega en nosotros. Lamentablemente nacemos, crecemos, llegamos a Cristo y seguimos viviendo sin límites. Daniel, Ananías, Misael y Azarías vivían con límites. Toda su vida habían tenido límites. Y esto los preservó, que aunque les cambiaran el nombre, esos límites que ellos habían tenido toda su vida, los preservó para que aunque sus nombres fueran cambiados, sus corazones permanecieran fieles siempre a Dios. Hoy, hermano, tenemos que poner límites. Antes de que surjan las situaciones difíciles, definamos nuestro compromiso con Dios. Así estaremos listos para decir no cuando se presente la tentación. Estaremos listos para hacerle frente al conflicto, a las fallas. Daniel, Ananías, Misael y Azarías contemplaron con sus propios ojos la destrucción de su ciudad.
la destrucción del templo de su Dios, vieron cómo saquearon los utensilios y los vasos de su Dios y los llevaron a un templo pagano, a un templo idólatra, y cómo abusaron de los utensilios. Sin embargo, ellos habían propuesto en guardar sus principios. No fue suficiente justificación para ellos llegar a una nación donde nadie los conocía, donde nadie los podía frenar, donde no existían límites. No fue suficiente porque ellos habían propuesto en su corazón no contaminarse. Y usted y yo sabemos la historia de estos 4 hombres, cómo fueron preservados por Dios, cómo fueron honrados por Dios. Los imperios pasaban, Daniel permanecía. Las cosas pasan, nuestro Dios permanece. Las cosas pasan, usted permanece si es fiel a su Dios. Por eso qué importante es que entendamos en esta noche este tema. Lo que nos falta a muchos, proponernos. Señor, gracias. Gracias, porque no hay duda, Señor, que este día has hablado a nuestro corazón y estamos dispuestos, Señor, a recibir tu palabra aunque esta nos mate. No queremos ser como Israel, que le dijeron a Moisés: sube tú y oye la palabra de Jehová, porque nosotros no queremos morir. Y muchos siglos después, cuando apareció Juan el Bautista, ¿quién eres?, le preguntaron, y él contestó: una voz que clama en el desierto, la voz que vuestros padres no quisieron oír. Era Dios, era Jehová, queriéndole hablar a su pueblo. Gracias, Señor. Enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti, enséñame tus caminos, Señor.